Hey líderes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este nuevo episodio de su podcast de Líder a Líder. Como ya saben, siempre estamos bien orgullosos de invitar líderes inspiradores y muy profesionales, y hoy no es la excepción. En un momento más les voy a leer la semblanza espectacular de nuestra invitada de hoy, pero antes le quiero saludar. Tati, ¿cómo estás hoy? Hola Rubén, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y pues nada, espero que sea un espacio de mucho aprendizaje y de mucha reflexión. Seguramente lo será, Tatiana. Me voy a permitir leer un poco de tu semblanza porque hay mucha gente que ya te conoce, pero quien todavía no tiene el gusto, les anticipo que Tatiana Briceño es licenciada en comunicación, estudiante de la maestría en negocios del fútbol, ¿verdad? Correcto. Ok, continúo. Es directora de Campeonas MX, que es un medio de comunicación especializado en deporte femenil, que nació en el 2017 para darle voz y difusión a los deportistas, otorgando especial énfasis a la Liga BBVA MX femenil. Continúo. Esa mera. Fue coordinadora de las categorías femeniles del Club León, posteriormente gerente deportiva con el Club Pachuca Femenil, entre varias experiencia que tiene que ver justamente con medios de comunicación a partir de los 18 años, formando parte de empresas como Radiorama, Marca Claro, TV4, Guanajuato, televisora con la cual cubrió diversos deportes, otorgando un papel fundamental a las mujeres en el deporte, entre muchas otras cosas, Tatis, que ahorita vamos tú y yo a platicar, porque no le haría justicia leyéndolas todas desde un principio y seguramente las personas que están escuchando se mueren por saber un poco más de ti. Bueno, me voy a permitir hacerte una pregunta ahora, luego de haber leído un poco de tu semblanza, porque omití la última parte, pero ahorita vamos a llegar para allá. ¿Cómo te definirías a ti misma un poquito como para hacerte buenas tardes, me presento, soy Tatiana y bla? Pues yo creo que sería buenas tardes, me presento, soy Tatiana y soy una enferma del deporte. De plano. Me gustan todos los deportes, creo que desde chica había una cultura del deporte muy grande en mi casa. Mi papá es como una enciclopedia del deporte. De verdad. Es de esas personas que sabe cuántas canastas anotó Kobe Bryant en su buena época, sabe cuántos touchdowns anotó Jason Witten con los Vaqueros de Dallas. Realmente es, pues sí, alguien que inspira, yo creo, como a través del deporte porque sabe demasiado. Entonces creo que desde chica en mi casa siempre había mucho deporte en la tele, fuera de mi casa. Okay. Y pues realmente creo que eso, o sea, soy amante de los deportes y de lo que hay detrás de los deportes, porque también es un catalizador muy grande en la vida de las personas que se topan con esto. Entiendo. ¿Todos los deportes han sido siempre tema de tu interés? O si hubiera que hacer un ranking del primero al quinto, por ejemplo, digo, no que sean más o menos importantes, sencillamente por tu contacto con ellos. ¿Cuál fue tu ranking, tu top 5 de deportes? Yo creo que de chica, pues el típico de que estuve en ballet muchos años. Okay. No me disgustaba, pero siento que era muy pasivo para mí, entonces de ballet me pasé a la gimnasia. Okay. Luego de gimnasia fue como que cuando ya estaba como a la mitad de la primaria, entonces en la escuela donde iba no había como equipo de fútbol para niñas. Okay. Y en esa época pues había otra compañera y yo que nos gustaba mucho el fútbol y jugábamos con los niños. Y después pues empezamos a hacer como el equipo de las niñas, aunque no era solo de un grado de la primaria, como que éramos de diferentes grados, pero empezamos a jugar. Y yo creo que de ahí el fútbol fue como el hilo conductor de mi vida. Jugué también básquetbol, me gustó un montón. Después cuando salí de primaria empecé a jugar tocho bandera, que fue cuando se empezó a popularizar un poco más aquí en León. Sí. Y el tocho bandera para mí también ha sido una experiencia increíble. Entonces yo creo que si lo pudiera poner como en un ranking, sería en primer lugar el fútbol, en segundo lugar el tocho bandera. Okay. Después, pues hace poco, no hace tanto, hace un par de años entré a hacer triatlón. Okay. Y el triatlón se me hace espectacular en todos los sentidos porque siento que sí te reta a ser la mejor versión de ti en las 3 disciplinas, porque pues no solo es una. Entonces yo creo que pondría después el triatlón, lo disfruté muchísimo. Okay. Nadar me encanta, creo que ser así como una con el agua y fluir es increíble. Claro. La verdad es que el básquet lo pondría en cuarto, se me hace un deporte de muchísima exigencia, se me hace un deporte aparte como muy espectacular porque es ir y venir todo el tiempo. Sí. Y eso me gusta bastante. Y bueno, en quinto lugar, no lo he jugado, pero
amo verlo en la tele y, o sea, el fútbol americano, la NFL. Pues la verdad es que desde chica creo que le agarré bien la onda porque hay muchas reglas y es complicado, pero bueno, mi papá siempre estaba ahí para explicarme. Claro. Y pues no sé, como que jamás busqué un equipo equipado aquí en León. Sí hay varios, pero como que siempre me quedé en el tocho. Entonces yo creo que ese sería mi ranking. Ok, oye, lo tienes muy claro y me da mucho gusto escucharlo. Qué bueno que no me preguntaste tú a mí cuál es mi top 5 porque no sabría qué responder. Tú me tienes que decir. No. Bueno, yo realmente no soy muy, bueno, sí soy aficionado a los deportes, pero no he tenido contacto en la práctica de los mismos. Más que nada, pues soy fútbol soccer. Digo, es un delito, entre comillas, decir fútbol soccer en México, por ejemplo, porque es fútbol. Sí, claro. Pero bueno, fútbol, básquetbol, voleibol, el béisbol, curiosamente me llama mucho la atención. Y pues podríamos decir que pues el tochito, digo, no sé cómo podríamos decir si se reconoce propiamente como tal, porque tú dices tocho bandera. Sí, el tochito. El tochito. El flag. Exactamente, entonces pues es algo padre y creo que tenemos varias cosas en común con ello. Me gustaría preguntarte, Tatiana, cuando tú, bueno, vamos a remontarnos así como que en la historia un poco. Comentabas que en casa pues se circulaba mucho el tema de los deportes, información, afición, pasión, me imagino, que son elementos propios de la afición a los deportes. En ese camino, ¿no llegaste a tener algún tipo de como que de aversión en contra de los deportes, puesto que era de lo que siempre se hablaba? Creo que son preguntas no muy comunes, pero me gustaría hacerte esa pregunta ahorita de inicio. Pues yo creo que en lo personal no pasé por ello porque siempre lo disfruto un montón. Siento que mi familia siempre, o sea, como que me dio la libertad de elegir lo que yo quisiera hacer. Okay. Entonces creo que eso me ayudó un montón como para no, por ejemplo, de que mi mamá me dijera, te tienes que quedar en el ballet y ya me quedaba en el ballet, ¿no? Que mi papá me dijera, te tienes que quedar en el tocho o en el foot. Entonces como que me dieron esa libertad de moverme en los espacios que yo prefiriera para elegir mi favorito. Yeah. Y creo que eso fue muy importante para mí, aunque sí debo reconocer que, por ejemplo, en las historias que me toca escuchar en Campeonas, que es el medio que mencionabas que tengo, sí. Pues sí muchas veces como que mencionan esta parte de cómo la presión lleva muchas veces a las atletas a odiar cierto deporte, claro, ¿no? O a odiar la práctica, o a odiar los entrenamientos, o a ponerse en un tema mental complejo en las competencias. Entonces creo que esta es como una parte bien importante de los deportes, y es que no solamente es la parte física, sino que la parte mental cuenta un montón. Siento que estas, como dices, aversiones muchas veces se pueden dar, pero al final del día no es como que tengas un objetivo, digamos, como atleta profesional a corto plazo, sino que vas más como por un objetivo a largo plazo. Sí. Y es de suma importancia como que tener estos objetivos claros para que estos malos días o estos malos momentos no pesen más que el querer ganar una medalla o el querer trascender en algún deporte. Claro, me haces recordar justamente, y bueno, le voy a aventar la flor a Denise Cupa, que justo nos hablaba en un episodio de esto, y a veces esta tendencia que tenemos las personas, o sobre todo quienes ya tienen hijos, de depositar demasiadas expectativas sobre su desempeño deportivo, y terminan por arruinarles completamente la experiencia o el contacto con el deporte, ¿no? Sí, yo creo que es bien importante. Muchas veces, por ejemplo, cuando ahora hace un par de años empezó en la Liga MX femenil las categorías pequeñas, la categoría sub-17, la categoría sub-15, y había muchas veces que a mí me impresionaba cómo los papás se enojaban demasiado al borde de gritarles pues malas palabras, tanto a sus hijas como a los papás de las otras niñas, ¿no? Entonces era como de, señor, no venga aquí a sacar sus traumas porque pues no es el espacio. Una vez incluso nos vetaron de que pudieran ir los papás de un papá que empezó a gritar unas cosas tremendas que de verdad ya no sabíamos de qué manera pues callarlo. Y era como...
no pueden venir aquí a hacer esas cosas, ¿no? Menos porque el deporte es totalmente lo opuesto a eso. Entonces, sí creo que ahí los padres de familia, las madres de familia tienen un papel fundamental en que los niños y las niñas disfruten el deporte. Porque en una primera instancia de cuando eres pequeño, pequeña, pues es el fin del deporte es disfrutarlo. Ya después, si eres muy bueno en un deporte, pues ya tus cualidades van saliendo y entonces ves si puedes como que perseguir una carrera en el deporte. Pero sí creo que la familia, como en mi caso, tiene que ser un espacio seguro para que entonces tú te puedas sentir súper cómoda o cómodo de poder decidir lo que tú quieras jugar o lo que quieras hacer. Claro, y bueno, nada más complementando y enseguida te quisiera hacer una pregunta. Muchas veces entiendo que pasa que los padres de familia transferimos nuestras expectativas sobre nosotros mismos hacia los hijos, ¿no? O a veces las frustraciones de es que yo pude haber jugado profesional, entonces como yo no pude por la rodilla o por lo que sea, entonces ahora espero eso de ti y eso creo que habría que repensarlo, hacer una pausa y ver si realmente eso represente a las criaturas que van creciendo. La pregunta que tengo para ti, Tati, es ¿cuál es el rol o las lecciones aprendidas que tú tuviste de haber interactuado con deportes mientras tú ibas creciendo? Y cómo traduces esa experiencia con los deportes a cómo se fue construyendo tu personalidad al cabo del tiempo. Yo de verdad pienso que los deportes han sido como el hilo conductor de mi vida. O sea, si veo ahora como en retrospectiva, siempre han estado ahí. O sea, siempre ha sido como mi mejor amiga, mi mejor amigo el deporte. Yo creo que lo más importante que me ha enseñado el deporte son valores. Siento que de manera muchas veces inconsciente el deporte es como esta herramienta, este vehículo de valores del que no nos damos cuenta. Creo que, por ejemplo, en pues mi área de especialidad, que es más como del deporte femenil, de ver a las niñas, a mí me causa muchísima impresión ver cómo las niñas desde pequeñas, o sea, desde los 8, 9, 10 años que empiezan en el deporte, se vuelven líderes tanto dentro como fuera de la cancha. ¿Por qué? Porque el deporte te da una seguridad de tener una voz, el deporte te da una seguridad de sentirte cómoda con quien eres, te da una seguridad de que tienes una familia, como unas compañeras que van a estar contigo alrededor de cualquier situación. Entonces creo que eso para mí ha sido lo más importante. En experiencia propia y en lo que me ha tocado ver a lo largo de los años, realmente, o sea, el sentido de pertenencia que te genera el deporte, la cuestión de empatía, de solidaridad, de respeto, de compromiso, incluso de ser vulnerable cuando necesitas ser vulnerable en el deporte, es bien importante porque al final como que te muestra otra faceta de ti. Siento que muchas veces cuando, porque hasta la fecha pues que sigo jugando tocho, por ejemplo, y que a veces le hago a lo del triatlón, descubro muchas cosas de mí que antes no conocía. Entonces creo que esta es una de las partes del deporte que para mí son como las más valiosas, porque sí, pues es retarte a ti misma, ¿no? 24/7 y estar pendiente de como de cada avance que vayas teniendo. Claro, y tienes toda la razón, digo, coincido con lo que dices y agregaría incluso, bueno, poniéndolo en palabras así muy concretas también de mi parte, la gestión de las emociones, ¿no? O sea, hasta qué punto el deporte es un vehículo para que yo pueda aprender a gestionar a lo mejor la tolerancia a la frustración, el saber que, pues, siempre, o sea, siempre hay más buenos, siempre hay más malos, voy contra mí, y saber respetar también el cuerpo humano, o sea, el propio cuerpo, la mentalidad, trabajarla, entre varias otras cosas. Entonces, me gusta mucho como lo has dicho, Tatiana, y me gustaría inmediatamente preguntarte ya, un poquito aterrizando en tu historia personal. Bueno, tú estuviste estudiando la escuela, bueno, me imagino, la primaria, secundaria y prepa en León. En León, sí. En León, y después ingresas a la licenciatura. ¿Cómo fue ese momento? Digo, paréntesis, estas preguntas me gusta hacerlas porque probablemente hubiera alguien que esté escuchando este episodio y esté en ese momento de que cómo elijo mi carrera. Complicado, un momento complicado. ¿Cómo fue tu experiencia en ello? La verdad que creo que cuando empecé a pensar qué es lo que iba a estudiar estaba muy nerviosa porque no tenía como... Pues no sabía qué hacer con mi vida en esos momentos. Siento que eres muy joven para tomar la decisión de qué vas a hacer por el resto de tu vida a los 17 años. Y creo que, pues bueno, fue como todo un poco
o sea, como que me fui pisando un piecito sobre el otro porque no sabía qué estudiar y entonces fue como de, me gané una beca para estudiar en la universidad en la Ibero y pues entonces solo tenían que ser carreras de la Ibero, ¿no? Yeah. Y pues bueno, yo sabía que quería trabajar en algo de deporte, pero no sabía en qué. En esos momentos me acuerdo mucho que estaba Valeria Marín comentando los Super Bowls con Fox y decía, bueno, pues yo quiero ser como ella. Okay. Y entonces, pues dije, comunicación tiene que ser, ¿no? Sí. Me metí a comunicación y la verdad es que no tenía como muchas expectativas de, pues, de qué iba a pasar conmigo, ¿no? Creo que en esos momentos era cuando Instagram como que apenas estaba comenzando. Sí. Y pues yo como que fui subiendo contenido sin miedo al éxito y sin miedo a lo que fueran a decir las demás personas. Y pues nada, de ahí, de que empecé a subir contenido, entré a trabajar con Claro y pues como que el caminito se fue pues haciendo cada vez más claro, ¿no? Pero creo que, o sea, probé los medios de comunicación y como que nunca fueron lo que más me llenara, ¿no? ¿De Así verdad? como mi 100%. Okay. Entonces, pero en ese momento como que no había otro camino a donde irse, porque trabajar en un club como mujer, o sea, en un club varonil, pues era prácticamente imposible, ¿no? Si no eras como que pues nutrióloga o fisioterapeuta, o sea, trabajar como gerente de un equipo varonil o así, pues era muy complejo. Sí. Y la verdad es que yo siento que tuve mucha suerte de que en ese momento de mi vida naciera la Liga Femenil, que justamente y haciendo una reflexión como general, me abrió las puertas a mí y a muchas otras mujeres para poder trabajar en el fútbol profesional. Realmente cuando empezó la Liga Femenil yo ya estaba trabajando, bueno, más bien estaba haciendo mis prácticas en el Club León. Okay. Y cuando empieza la Liga Femenil fue como de necesitamos a alguien que lleve como el tema operacional y el tema de redes y todo del equipo femenil y pues yo obviamente levanté la mano. Sí. Y ya de ahí fue como la primera experiencia con clubes profesionales en cuestión de operatividad, de logística, viajes, papeleo, altas, bajas, todo. Y pues la verdad es que me encantó, o sea, y como que esa parte de ser el cerebro detrás de la operación era para mí súper divertida. Sí. Y siento que algo de lo que me enseñó la universidad es como no tenerle miedo a reinventarte. O sea, muchas veces como que eliges una carrera y dices, es que creo que esto no es lo mío. Pero yo tenía compañeros, por ejemplo, en el fútbol que habían estudiado relaciones internacionales, arquitectura, contaduría, o sea, y que no ejercían como en ese ámbito porque pues no hay una carrera, digamos, como para estudiar algo de fútbol. Sí. Ahorita ya hay como que más maestrías, diplomados y todo, pero como tal así una licenciatura, pues prácticamente no hay. Entonces, yo creo que eso, en la universidad como que te toca reinventarte muchas veces hasta poder ver cuál es la mejor versión de ti y en cuál te sientes más cómoda. Entiendo bien. Y me da la impresión de que el trabajo con los medios de comunicación te permitió varias cosas, ¿no? Entre ellas, pues poder a lo mejor explorar tu gusto por el deporte a través de la comunicación para darte cuenta que tal vez era más el deporte que la comunicación sí. y se vale muy bien. Seguramente también algún tipo de contacto con personas que están en el medio, etcétera. Y bueno, la pregunta ahora que te quiero hacer es, llegas a Club León, que es uno de los clubes más importantes actualmente en la República Mexicana, por si nos escuchan desde otro país, claro en México. Sí. Club León es referente. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo te la pasaste? La verdad es que el Club León fue un momento mágico para mí. Siempre que volteo atrás y recuerdo como todo lo que nos tocó escalar, porque no solo a mí, sino como a todo el equipo, o sea, como al equipo audiovisual que estaba conmigo, que son Paulo y Sebas, y pues también el equipo en físico, o sea, como todas las jugadoras, como que el ser partícipe de esa evolución fue súper mágico. Creo que en un inicio pues no había ni siquiera dónde entrenar, o sea, era bien complejo, eran los espacios nada más en la deportiva y pues bueno, se fue avanzando poco a poco hasta que ya había como un lugar en la Casa Club que estaba antes en Santana y ahorita ya hay un pabellón literalmente para jugadores y jugadoras en la Esmeralda, que es el nuevo complejo que hay. Y pues creo que de ahí me llevé todos los aprendizajes que pude haber esperado, o sea, realmente creo que entré chica, o sea, entré a los 19 años. Sí.
Y, o sea, me queda clarísimo que esa fue mi mejor escuela. Sí. O sea, realmente creo que el trabajo es como la mejor escuela que podemos tener. Claro. Para mí fue bien importante de ahí darme cuenta de también toda como el área de oportunidad que había de crecimiento y del área de oportunidad que había para que las jugadoras pudieran llegar a ser realmente jugadoras profesionales. Porque hoy en día, pues en la liga todavía hay muchos equipos que realmente no pueden categorizar a sus jugadoras como en la rama de profesional, pues porque no les dan las herramientas que necesitan para ser profesionales, ¿no? Creo que en el Club León pues estábamos y están yo creo todavía caminando como en ese proceso de realmente ser profesionales al 100%. Siento que algo que me llevé como muy especial para mí fue como es bien importante tener amigas, amigos, aliados, que pues así te den una palmadita en la espalda cuando la necesites o que te puedan ayudar cuando te atoras en algún problema. Siento que cuando yo entré, pues en realidad era como casi no había mujeres, éramos muy poquitas. Y yo jamás me sentí como incómoda de tener un ambiente con puros hombres porque ellos siempre fueron súper respetuosos conmigo y siempre como que pues éramos como compañeros de trabajo y tratábamos de sacarnos lo mejor el uno del otro, ¿no? Entonces, a mí me encanta el Club León porque es un equipo que tiene muchísima mística, es un equipo que tiene mucha pertenencia con la ciudad y eso no sucede mucho, o sea, realmente son pocos los equipos que tienen una pertenencia grande con la ciudad. Y el ver, por ejemplo, no sé, que poníamos por primera vez espectaculares de las jugadoras o que estaban en los anuncios de las tiendas de ropa y así, y que ya eso le diera una visibilidad a las jugadoras, fue increíble porque ya como que las mismas niñas, las jóvenes que jugaban fútbol, como que ya se daban cuenta de que ya tenían un referente. Entonces, como ver ese proceso, la verdad es que fue muy mágico. Me encanta cómo lo platicas, me lo estoy como que internalizando y se me hace bien emocionante, Tatiana. Me gustaría, bueno, antes de hacerte la siguiente pregunta, me gustaría también someter a tu consideración el que analicemos juntos un evento histórico en el fútbol, sobre todo femenil, que tiene que ver con la primera mujer que viajó a Europa a jugar en un club hace ya varios años, no sé si 20 años, una cosa así, o tal vez un poco menos. Me acuerdo que se llamó Maribel Domínguez. Maribel Domínguez. Digo, me da la impresión, bueno, todavía eres muy joven, tal vez eras una niña en ese tiempo, pero no sé si tú recuerdes este evento o a lo largo del tiempo, cómo fue avanzando esta referencia en tu manera de ver el deporte femenil. Yo creo que las referencias como Maribel Domínguez realmente se han vuelto pues hitos en la historia del fútbol femenil. Creo que, por ejemplo, este hecho de Maribel Domínguez y de que llegó a jugar en el Barcelona, incluso tuvo contrato con los Toros de Celaya, pero pues por restricciones de género no pudo jugar. Sí. A mí siempre este tipo de historias me hacen reflexionar qué hubiera pasado si a las mujeres se les hubiera abierto la puerta antes en el fútbol profesional. Sí. Porque realmente son más de 25 años los que las mujeres, pues prácticamente en México, estuvieron vetadas de jugar porque después de que hubo un mundial no oficial aquí en México en 1971, estuvieron totalmente vetadas. Después, pues el veto como que se levanta, pues un montón de mujeres empiezan a jugar otra vez. Y después de eso es como, pues no había mundial, no había competencias internacionales, no había nada. Y justamente estas historias como las de Maribel son las que han empujado a que no se caiga como esta lucha por tener presencia de las mujeres en el fútbol. Siento que hay referentes bien importantes y que muchas veces como que no mencionamos, que se han encargado justo de elevar la balanza para todas las que veníamos detrás. Hoy en día con la liga es mucho más fácil. Pero, por ejemplo, hay un documental que justamente se llama Campeonas, es de ESPN y es del Mundial de 1971.
Y había una mujer que para mí también es como de las máximas referentes, que se llama Alicia Vargas, y le decían la Pelé, bueno, le dicen porque todavía sigue con nosotros. Sí. Y Alicia la Pelé Vargas como que explica muy bien como toda la historia, ¿no? O sea, como que si es que, a ver, nuestros papás ni siquiera entendían que nosotros íbamos a ir a jugar fútbol, o sea, no había manera de explicarles. Cuando salieron, dice que cuando salieron para jugar uno de los partidos del Mundial que estuvo aquí en México, les aventaban piedras en el camión porque decían que se les iba a caer el útero, que cómo era posible que las mujeres estuvieran jugando fútbol. Entonces, pues bueno, y 1000 mitos más, o sea, de que no ibas a poder ser mamá si jugabas fútbol, de que ibas a dejar de menstruar y ya no había manera de que tu cuerpo hormonalmente regresara a ser lo que era antes. Entonces, pues bueno, ha sido como un camino muy largo que justamente han empezado o empezaron estas mujeres que han sido referentes, y yo creo que a lo largo de la historia del fútbol femenil ha habido varios hitos que justo han permitido que hoy en día la liga sea lo que es. Ok. Me llama la atención como lo dices con tanta claridad. Me gustaría preguntarte, tenía una pregunta sobre ya Club Pachuca y todo lo que ha venido pasando recientemente en tu experiencia, pero abramos un poco el abanico. O sea, como tú bien dices, pues hay ciertos hitos que se pueden poner con una banderita en la línea del tiempo. ¿Cuáles otros hitos en el tema del deporte o del fútbol, en este caso femenil, tú identificas para a lo mejor quien está escuchando pueda también compartir esta conciencia? Yo creo que pues el más importante fue cuando la FIFA finalmente reconoció al fútbol femenil. Esto fue hasta 1991, o sea, si lo comparamos con el fútbol varonil, pues el primer mundial varonil fue en 1932. En Uruguay, ¿no? En Uruguay, entonces pues son muchísimos años de diferencia. Entonces, fue hasta 1991 que comienza pues el fútbol femenil, digamos, lo reconocido por la FIFA, porque hasta ese año empezaron los mundiales y las competencias de CONCACAF, CONMEBOL y demás. A partir de ese mundial, como que las cosas fueron avanzando, porque a partir de ese mundial se empezaron a abrir muchas ligas a lo largo del mundo. Entonces, pues bueno, Francia, Alemania, Brasil tienen unas de las ligas pues más longevas, Australia también. Y pues en México nos tardamos un montón. En México fue hasta 2017 que empezó la Liga MX femenil. La verdad es que pues sí, son más de 60 años de diferencia en cuestión del varonil o comparado con el varonil. Y justamente pues regresamos a esta reflexión, ¿no? De, imagínate en esos 60, 70 años, todas las jugadoras que hubieran podido de que romperla a nivel nacional, internacional, y que prácticamente no existieron porque no había lugares, no había espacios donde pudieran jugar. Porque aparte, una cosa es que haya una cancha y que ahí le permitan el paso a las mujeres para jugar, y otra cosa es que sea un espacio seguro, porque realmente pasa muchísimo que los espacios deportivos muchas veces están polarizados por el fútbol varonil y demás, y es bien complejo que te quedan, no sé, horarios de entrenamiento de 8 a 10 de la noche, y luego sales y hay partidos como de varonil después, y entonces ya te expones a que alguien te grite algo, a que intenten tocarte de alguna manera. Entonces yo siento que uno de los problemas más grandes que tenemos como país, y digo, no solo en México, obviamente yo creo que en Latinoamérica es lo mismo, es que no es suficiente con que existan los espacios, sino que es necesario que existan los espacios y que sean espacios seguros para la práctica deportiva. Muchas veces, no sé, a mí no me gusta como que hacer tanto esta distinción entre hombres para acá y mujeres para acá, porque siempre hemos trabajado en equipo y es como debemos de seguir trabajando. Pero sí creo que en esta cuestión muchas veces hay espacios donde las niñas, donde las adolescentes no se sienten cómodas ni siquiera de ir a jugar, porque ya las están viendo de una manera promiscua, porque ya salen y ya no saben con qué se van a topar. Entonces, siento que un hito futuro que espero que haya es que justamente los espacios existan, pero que también sean seguros para las niñas y para las mujeres. Exactamente. Creo que valdría la pena también reflexionar junto con la audiencia que la participación femenil, en el fútbol y en cualquier actividad pública o deportiva o de desarrollo personal o profesional es un reflejo también un poco de la cultura, ¿no? Totalmente. Entonces, para el futuro, pensando en este hito futuro deseable, sería padrísimo que pudiéramos estar tranquilos de que nuestras niñas puedan jugar en una cancha pública y poder divertirse plenamente cual
digo, la comparación es referencia, no es de otro sentido, como los niños. Literal. Entonces, sí, que muchas veces para los niños el espacio seguro primero es la calle, o sea, que es donde empiezan a jugar y demás, y muchas veces para la niña es como, no puedes salir a la calle, punto número 1, punto número 2, no puedes ir a jugar en la calle porque eres tú y puros niños. Entonces como que se necesita, y yo creo que está sucediendo, que ya hay cada vez más niñas en la calle, pero al final terminamos siendo minoría muchas de las veces. Entonces, que existan como que estas estructuras que puedan protegerlas porque pues simplemente quieren jugar, ¿sabes? O sea, hay muchas veces que yo me pregunto de que, ¿por qué es tan complejo si solamente es como jugar fútbol, ¿sabes? O sea, si lo piensas como fríamente, pues literal no es algo que requiera como una gran estructura, un gran esfuerzo y demás, simplemente es jugar y divertirse, y muchas veces no puedes ni siquiera como jugar ni divertirte porque no existen esos espacios. Exactamente, y pues sí, también es un llamado a la acción, ¿no? Creo que a todos nos involucran en este tipo de acciones afirmativas que podemos hacer desde casa y día a día. En este mismo sentido, Tatiana, me gustaría también preguntarte, situándonos en la línea de tiempo, si me equivoco me corriges, porfa. Sí. En el 2017, entonces, se da por iniciada la actividad de la Liga Femenil. Correcto. MX. Es cuando tú migras, digámoslo así, al Club Pachuca. Yo me fui a Pachuca en 2022. Ok, es muy reciente entonces. Estuve todo 2022 en Pachuca. Ok, ¿y cómo fue esa transición? Digo, ahorita decías algo importante y tengo esa curiosidad y no me la voy a aguantar sobre las posibilidades para estudiar temas relacionados al fútbol y todo eso. Para mí, en mi ignorancia, confieso, Pachuca tiene una línea de preparación profesional que yo no encuentro en muchos otros clubes. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo fue tu transición? ¿Qué llegaste a hacer? ¿Cómo te sentiste? Y la segunda es, ¿estoy equivocado respecto a lo de club, a lo de Tuzos y la preparación profesional? Pues bueno, Pachuca es un mundo muy grande, es un mundo con muchos abanicos de posibilidades porque realmente es una ciudad que está pues prácticamente construida alrededor de el Club Pachuca, ¿no? O sea, alrededor de lo que son los Tuzos y de la estructura que se tiene para pues literalmente construir futbolistas. Sí. Porque pues hay niños desde los 10 años que realmente pues los ven en visorías y dicen, este niño tiene talento, me lo traigo aquí al alto rendimiento, y entonces vemos, ¿no? Si le va dando, si puede entrar a fuerzas básicas, si en un futuro puede entrar a un primer equipo profesional. Entonces por esa parte la verdad es que a mí me asombró lo grande que es Pachuca, o sea, como club, sí, porque claro, la ciudad es chica, pero como club Pachuca es enorme, o sea, la cantidad y la matrícula de niños y niñas que tienen como prospectos a futuro, pues habla mucho también de los resultados, ¿no? Que tienen, que pues al final hoy en día son para mí la cantera más grande de México y realmente quienes más se han encargado de exportar jugadores a otros países. Entonces pues yo tomé la oportunidad de Pachuca con mucha responsabilidad, me sentía con un montón de compromiso y responsabilidad de hacer las cosas bien. Creo que cuando llegué encontré personas que hicieron como mi camino un poco más fácil. Sí. Por allá tienen a una nutrióloga que es impresionante, se llama Elisa Señal y es experta en todos los temas de ciencia y de mujer, porque realmente hay muy poca investigación alrededor de este tema y del tema de la deportista de alto rendimiento y los ciclos menstruales y los cambios hormonales y todo. Entonces toparme con este tipo de personas que pudieran como que compartirme su sabiduría de primera mano para mí fue magnífico. Creo que aprendí mucho de muchas personas estando allá. Y realmente, pues bueno, en la primera temporada que estuve allá llegamos a la final. Creo que fue un equipo que nunca se rindió. Realmente, muchas veces pensamos que, y se dice mucho, ¿no? De que el enemigo de una mujer es la otra mujer. Y a mí me choca esa frase. Porque si vieran trabajar los equipos femeniles, no lo dirían. O sea, como que no lo dirían. Porque realmente sí se trabaja muy de la mano. Entonces creo que es bien padre como esta
temática que se tiene alrededor de los clubes, o sea, en general, porque en el varonil pues pasa lo mismo. Yo creo que la mística de un equipo es lo más importante y el apoyo mutuo es de las partes clave que debe haber en un equipo para que pueda estar bien integrado y que pueda llegar lejos teniendo resultados positivos. Entonces, pues llegamos a la final, fue una experiencia increíble. Sí. Yo nunca me esperé que en el primer torneo, llegando a Pachuca, llegáramos a una final. La perdimos lamentablemente, sí. Pero la verdad es que la experiencia no te la regala nadie. Y creo que muchas veces, pues el fútbol es así, como la vida, realmente, pues si lo pensamos fríamente, el fútbol solamente busca un objetivo, que es ganar un campeonato. O sea, sí. Cualquier club tiene solamente un objetivo, que es ganar un campeonato. Pero a mí lo que me sucedió en ese torneo fue que siento que, o sea, dejé muchas veces de disfrutar el camino por buscar, sí. como el objetivo final. Y cuando llegas al objetivo final y no lo ganas, como que dices, todo lo que hice fue en vano. Pero no, o sea, creo que fue el torneo en el que más aprendí, del que más experiencias me llevé, o sea, me dio un crecimiento muy, muy grande en cuestión de conocimientos. Entonces creo que pues valió la pena 100%. Y bueno, después en el otro torneo pues tuvimos uno de los fichajes, o si no es que el fichaje más grande de la Liga Femenil, que fue Jenny Hermoso. Uh-huh. La verdad es que haber participado en la cuestión de concretar el fichaje fue sí. padrísimo, porque pues sí, las épocas de fichaje son complicadísimas. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive? Es que es como una carnicería, literal, o sea, porque necesitas, o sea, obviamente es como que pues necesitas ir haciendo o dando como las mejores propuestas, ¿no? Entonces vas dando propuestas y es como un estira y afloja con la jugadora, con el representante. Okay. Y realmente hay muchas veces que no sé, estabas hacía nada de cerrar un fichaje y te dice de que, ¿sabes qué? Decidimos por otra opción, muchas gracias. Y es como de, no, yo ya tenía sí. como, ya te tenía en mi esquema, o sea, ya sí. no te vayas, pero pues sí. bueno. Creo que algo de lo que aprendí también es que siempre va a haber, o sea, siempre vas a encontrarle una solución a una cuestión de una jugadora. O sea, realmente siempre hay jugadoras con talento que pueden llegar a resolverte un partido, que pueden llegar a resolverte sí. que se te caiga un fichaje o demás. Pero sí, yo tengo que admitir que la época de fichajes, la verdad, era mi menos favorita. Ok, muy estresante. Era mucho estrés. Y se te viene el tiempo encima, te cierran los registros. Por ejemplo, la liga también requiere, bueno, la liga y la FIFA en general sí. requieren un papeleo gigante para poder registrar una jugadora. Entonces, hay veces de que no, es que no tengo mi acta de nacimiento, nunca la he tenido, o cuestiones así, y es como bien complejo registrar una jugadora sin papeles. Entonces, sí. creo que por esa parte era como... pues no sé, mucho vértigo así sí. de la época de fichajes, pero pues mucha adrenalina de poder cerrarlos. Y pues bueno, de Jenny la verdad es que fue impresionante cuando llegó, aparte como todas las herramientas que nos dieron para poder hacerle una bienvenida digna de pues la máxima goleadora sí. de la selección de España, fue padrísimo, le pusimos espectaculares en la ciudad, Qué o sea, padre. Fue increíble. Y pues bueno, hasta la fecha ahí está Jenny. Sí. Creo que algo que también fue mágico para mí fue trabajar con Charlyn Corral, que Charlyn, sí. pues para mí, junto con Mónica Ocampo, es la máxima referente del fútbol femenil en México. Entonces, trabajar con ellas dos y conocerlas como seres humanos fuera de lo futbolístico fue mágico, porque no... Pues muchas veces piensas de que, ay, no, o sea, ha de ser como payasa sí. o mala onda o no sé qué, y al contrario, o sea, son personas súper humanas que siempre están como dispuestas a ayudar cuando lo necesitas. Entonces, pues bueno, como que compartir el vestuario con todas estas figuras para mí fue increíble. Creo que también me dio como muchas herramientas para poder manejar como un vestuario, tener como a diferentes caracteres pues juntos, que también sí. es complicado. Un reto. Y pues en realidad de Pachuca el modelo educativo pues no lo tiene nadie. O sea, sí. con eso te digo todo. Realmente la importancia que le dan a la educación y al deporte es la misma. Y eso no existe más que en Estados Unidos. Okay. En Estados Unidos tienen un sistema infalible okay. alrededor de la cuestión del deporte colegial. Entonces, obviamente allá las jugadoras esperan a graduarse de college para poder entrar a un equipo profesional, o incluso esperan a graduarse de la maestría para poder entrar a un club profesional. Okay. Y en México no, en México tenemos prácticamente, yo creo,
40-50% de los casos de jugadoras que pues dejan trunca la prepa, la universidad, porque no hay manera de combinar esta parte de deporte y educación, que está terrible. Entonces, en realidad Pachuca y la oferta como académica que tiene, pues es bastante grande, toda enfocada a deporte, y realmente sí le da la oportunidad a quien entra, pues desde los niñitos de sub-14, porque pues son chiquitos y ahí son están. Adolescentes. Sí, de poder, pues literalmente, o sea, hacer pues esta balanza entre educación y deporte. O sea, sí, porque ellos entrenan, no sé, de 8 a 10 de la mañana, y luego de 12 a 3 de la tarde estudian, y luego en la tarde tienen más clases. Entonces, ese es prácticamente, yo creo que el único modelo que le permite realmente a niños y niñas y adolescentes como que darle el peso que se merece a la educación, porque finalmente algún día el deporte se acaba, o sea, tristemente una lesión, pues lo que sea, se acaba y necesitas tener una base educativa también, y pues no sucede la mayoría de las ocasiones. Claro, y además, bueno, aunado a ello, la carrera futbolística pues es una carrera corta relativamente comparado con otras carreras profesionales. Está padrísimo lo que cuentas, Tatiana. Me gustaría también, un poquito entrando en materia, porque muchos temas, pero bueno, de manera general me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que son las principales como que bondades, por decirlo así, de que haya una carrera ya profesionalizada, por decirlo así, o reconocida profesionalmente para una futbolista, una chica, una mujer futbolista? Yo creo que la principal, y para mí la más importante, es que te puede abrir puertas para que no pagues un peso de educación. O sea, realmente para mí, y siempre que me lo preguntan, tenemos, por ejemplo, muchas chicas en la agencia que dicen, es que ya quiero dar el salto al profesional. Y dices, es que a ver, o sea, no sé, USC o LSU te están ofreciendo una beca del 100% para estudiar una carrera. O sea, son carreras carísimas en Estados Unidos. Sí. Entonces, o sea, para mí creo que la principal bondad que le puede sacar que le pueden sacar las jugadoras al deporte y los jugadores también es el tema educativo. Okay. O sea, sí siento que te puede abrir las puertas de una manera impresionante para hacer becado hasta la maestría, el doctorado, lo que tú quieras. Entonces, yo siento que hay muchas veces que como por la inmediatez se cambia como no, ya quiero ser profesional, como por tener una carrera, estudiar y ya tener un papelito de que, bueno, mínimo ya soy licenciada en algo, ¿no? Sí, claro. Y la verdad es que para mí siempre va a ser como va a tener mucho más peso si estás en la edad ideal para tener una beca en alguna universidad pues reconocida, o sea, tanto en México como en Estados Unidos como en otro país. O sea, hazlo. Ahora sí que no hay como que pensarlo dos veces, porque realmente son oportunidades que te abre el deporte y que no siempre se tienen. De acuerdo, just do it. Y no es comercial. Y no es comercial. Si nos quieren patrocinar estaría bien, pero bien, sé. De acuerdo. Bueno, voy a tocar un pequeño pain point, un pequeño punto de dolor que alguna vez platicaba también con Denise Cupa respecto a estos temas. Hablábamos y me gustaría conocer tu opinión respecto a los salarios de los futbolistas. Entre más analiza uno, o entre más yo analizo de mi parte este tema, me encuentro con que hay una disparidad salarial muy grande entre el salario, valga la redundancia, que percibe una mujer futbolista profesional versus el salario que percibe un hombre, varón, futbolista profesional. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, Tatiana? Y de manera así como que muy reflexiva, ¿cuáles crees que son las áreas de oportunidad que hay al respecto? Yo creo que es uno de los temas más complejos que tenemos hoy en día. Siento que todo va muy de la mano con la brecha histórica de la que hablábamos. Claro. Realmente no se pueden tener resultados instantáneos si la liga lleva 5 años de haberse creado. Uh-huh. O sea, creo que
de hecho, o sea, la Liga Mexicana ha avanzado un montón con respecto, bueno, a comparación con otras ligas que no tienen ni patrocinador principal. Una vez veía un dato de que literalmente o sea, en un promedio los hombres ganaban 155% más que las mujeres en el fútbol. Entonces, pues es un dato que te vuela la cabeza. Sí. Y es cierto, porque muchas veces hay equipos profesionales que le pagan el mínimo salarial a todas las jugadoras, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vas a vivir con un mínimo salarial? O sea, ni siquiera puedes pagarte una dieta decente, proteínas, rehabilitación, un psicólogo, todo. O sea, no hay manera de pagarlo, ¿no? Entonces, creo que es un círculo bien interesante que muchos clubes ya han resuelto, que es literal inversión e interés. Muchas veces no es suficiente con la inversión y lo decía Ada Hegerberg, de la selección de Noruega, que no es suficiente muchas veces con la inversión, porque puedes invertir un montón, pero si no tienes personas especializadas en el deporte femenil o en el fútbol femenil, que estén detrás del proyecto y que sean la cabeza y que le pongan estructura a los proyectos, es súper complejo que un proyecto pueda salir adelante. Entonces, siento que en esta cuestión salarial vamos avanzando poco a poco, como en otras esferas de la sociedad en que también hay una diferencia abismal entre los salarios de hombres y mujeres. Creo que afortunadamente hoy en día ya hay jugadoras que pueden vivir bien de ser futbolistas. Y yo recuerdo muy bien cuando empezó la liga, decía, es que yo no sé si de aquí a 10 años vaya a haber clubes que en realidad le quieran apostar al fútbol femenil. Y afortunadamente ya los hay. Y ya hay clubes que han encontrado literalmente la autosustentabilidad en sus proyectos. ¿Por qué? Porque han cerrado alianzas con empresas muy grandes, con transnacionales, con empresas que ya el reconocimiento a la mujer y a los proyectos que involucran mujeres son algo fundamentales dentro de su organización. Entonces, siento que depende mucho de lo que cada club y cada pues organización quiera dar en este aspecto. O sea, para mí, por ejemplo, en Pachuca era muy fácil trabajar porque había inversión y había interés. Entonces, eso me facilitaba mucho las cosas. Y creo que una vez que le puedes ofrecer a una jugadora un salario que le permita no preocuparse por nada más que por jugar. Exacto. Es en el momento en el que tus jugadoras van a dar un salto al profesionalismo. O sea, y muchas veces no hablamos de salarios de Guiñac, ¿sabes? O sea, se habla literal de un salario con el que ellas puedan decir, llego a mi casa y me enfoco al 100% en comer bien, en ir con mi nutrióloga, en ir con mi fisioterapeuta y en tener una vida de futbolista profesional. Que también ese es otro tema. Estamos en una transición en la que todavía no tenemos como este salto al profesionalismo de todas las jugadoras de la liga, entonces hay algunas que pues también todavía no se adjudican este profesionalismo y no lo muestran en la cancha, pero bueno, creo que ya son cada vez más las jugadoras que son como modelos a seguir. O sea, yo veo muchísimo, por ejemplo, Yanely Farías, o sea, para mí es impresionante porque literalmente dice, es que mi cuerpo es mi herramienta de trabajo, yo la tengo que cuidar como tal. Entonces tú te metes a ver de que su Instagram y es impresionante la fuerza y la dedicación que tiene esa mujer. O sea, y hay muchas jugadoras que han como que ido caminando con la bandera, no sé, de que, por ejemplo, de que son veganas, de que son gluten free o lo que sea, y encuentran como que patrocinadores que quieran apostarle a esto. Y entonces ya se encuentran enormes aliados para poder caminar en el tramo del fútbol. Claro, lo que me da la impresión también de que sucede es que, en México, por ejemplo, yo leo un poco esta cuestión de que el fútbol lo todificamos, es decir, creo que lo elevamos a un nivel de importancia muy alto, pero también lo simplificamos a un nivel visión aficionado, ¿no? Versión aficionado, ganas, pierdes, te odio y te amo, ¿no? Entonces, como que esta sobresimplificación también silencia de algún modo toda la complejidad que hay detrás o debajo, pues, de este gran iceberg que prendemos la televisión el fin de semana y vemos qué sucede. Entonces me gustaría también pues preguntarte en este sentido, ¿cuáles crees tú que sean los principales retos coyunturales, por decirles así, o situacionales de género? Porque
no sé, pues, en mi ignorancia, no sé si los clubes realmente ahora apoyen la maternidad como tal o apoyen este tema específico que cada deportista, hombre y mujer, tiene. ¿Cuáles serían, como en tu opinión, los grandes logros, las lecciones aprendidas y las áreas de oportunidad en este tema en específico? Ok, yo creo que voy a empezar por las áreas de oportunidad. Okay. Y creo que la más grande es que necesitan gente especializada en fútbol femenil. O sea, hay muchas veces que a los entrenadores, a los preparadores físicos, a los nutriólogos, como que les dicen, ay, bueno, ya no vas a estar en el varonil, pero ¿qué crees? Te vamos a pasar a la femenil. Y entonces es un mundo totalmente diferente, claro. O sea, no hay manera de compararlo, o sea, fisiológicamente somos diferentes. Sí. Entonces, una nutrición que se le da a un deportista hombre no es la misma que una nutrición que se le da a una futbolista mujer. Sí. Una preparación física es lo mismo, una cuestión técnica, táctica es lo mismo. Entonces, creo que los clubes que han ido triunfando cada vez más en el circuito profesional son los que se han dado cuenta de que necesitan gente que esté especializada en el femenil y que le apasione el femenil, que no sea como, pues voy al femenil porque ya es casi que mi último escalón de esta escalerita y pues ya no me queda más, ¿no? Siento que hay veces que como que se desprecia hasta la femenil en este aspecto, de que, ay, no, me toca con la femenil, y pues, o sea, no debe ser así, pero las personas que tienen ese pensamiento es porque no quieren estar ahí, y aún así las ponen ahí. Entonces, creo que esa es una de las áreas de oportunidad como más grandes que se pueda ver, porque ¿esto qué implica? Pues al final que puedas hablar, o sea, por ejemplo, de manera cómoda y constante de tu ciclo menstrual con tu entrenador, claro, o entrenadora. Cual es natural, o sea. Exacto. Entonces, o sea, si no creas como este ambiente que fomente los espacios de inclusión y estas cuestiones pues diversas y las cuestiones que propiamente tenemos las mujeres deportistas, claro. O sea, pues va a ser súper complicado que un proyecto pueda avanzar. Yo creo que como área de oportunidad también es que muchas veces, por ejemplo, como aficionados como mexicanos en el fútbol, pensamos que el fútbol femenil se va a ver igual al fútbol varonil. Sí. Y pues realmente no. O sea, uno, porque tenemos una brecha histórica de casi 70 años que es imposible ignorar. Dos, fisiológicamente somos diferentes y realmente las futbolistas apenas están como que llegando a este punto en el que son profesionales. ¿Y qué significa? Que puedan estar en su mejor versión. Entonces, creo que por esta parte hay muchas veces que crucifican mucho al fútbol femenil, que porque es muy lento, que porque esto, que porque no están tan altas, que porque a las porteras les meten los goles bien fáciles. Pues sí, pero es que es una historia que se está construyendo apenas desde hace 5 años. O sea, yo creo que los prototipos que tenemos de jugadoras hoy en día se han ido mejorando cada vez más, porque en un inicio, ¿de dónde sacabas a las jugadoras que estaban en la liga? Pues de las selecciones estatales. ¿Y las selecciones estatales eran profesionales? Evidentemente no. Claro. Entonces, es como una cadenita que le va dando poco a poco más seriedad a la liga, pero sí siento que en ese aspecto, o sea, como que no hay que desesperarnos en decir, es que no, ya, o sea, yo nunca lo vuelvo a ver porque no me gusta, o se me hace muy lento, o X o Y, ¿no? Creo que hay que pensar que es un proceso, literalmente, y que apenas los clubes están cayendo en la cuenta de lo que tienen que hacer para que sus jugadoras pues tengan todas las herramientas que necesitan para poder desarrollarse dentro y fuera de la cancha. Y pues, ¿qué te digo? De aprendizajes, yo creo que para mí ha sido bien padre ver que a las jugadoras no les da miedo ya como que enfrentar este tabú de que como eres futbolista o eres mujer y juegas fútbol, o sea, como que ya lo agarran así con las manos y dicen de que sí soy y que, o sea, sí, claro. Como que ya no hay este miedo, ya esta representación femenina va cada vez más en ascenso, o sea, creo que ya cada vez más futbolistas las estamos viendo, pues en televisión, en comerciales, en cuestiones de patrocinios. Siento que como que la adaptabilidad que han tenido las jugadoras al cambio es algo que yo como que me llevo como un aprendizaje siempre, porque
es como de, no, a ver, es que en este club, o sea, tal vez me gusta un montón, pero no me pagan bien, no me dan de comer, no esto, pues ni modo, tengo que buscar otro. Entonces se van a buscar otro, ¿sabes? Como que ha sido este método de supervivencia. Claro. De tratar de literalmente ir saltando hasta que llegas a un club grande que sí te puede dar como las herramientas que necesitas. Yo creo algo también como muy padre que me ha dado como este entorno es que se hace como una unión bien linda entre las que trabajamos dentro de la industria, porque realmente pues fue como tratar de aprender desde cero. Entonces yo te puedo decir que mis mejores amigas, o sea, y las que son mis socias ahorita, las conocí gracias a la Liga Femenil, o sea, realmente. Entonces creo que el encontrar como que esta tribu que esté contigo y que te diga, ¿sabes qué? No eres la única loca que le gusta el fútbol femenil. Es como súper padre porque te das cuenta que no estás sola. Claro. Bueno, voy a hacer un ejemplo de lo que decías ahorita porque me hizo sentido. O sea, sería como equivalente a pensar, si tiene, por ejemplo, 5 años que comenzó, tal vez cerca de 6 años, la Liga Femenil en México, sería el equivalente a que exigiéramos el nivel del 2023 a un futbolista varonil, por ponerlo como referencia, en 1935 o 36. O sea, uno ve juegos ahí borrosos que a veces se grabaron en ese tiempo y dices, es otro tipo de atleta, más allá de las reglas, ¿no? Que fueron cambiando en el tiempo, pero es otro tipo de atleta, otras capacidades y otros estándares. Ahora, pues bueno, creo que existen muchas opciones ahora para poder estar al más alto rendimiento, pero también hay que siempre ponerle el reflector a las cosas coyunturales, de forma, de cultura, que podrían hacer mejor el tema de, en este caso, el fútbol femenil. Tatiana, me gustaría también, un poquito, te voy a brincar de tema porque me gustaría que nos hables un poquito de Global Shapers y también de marketing, de Marketing Jersey, un poquito para ir redondeando este tema. De respecto a lo que acabamos de platicar. ¿Cuáles serían como tus principales recomendaciones, por decirlo así, para Juan Ciudadano como Rubén, para Rubén Ciudadano y la gente que pudiera estar escuchando este episodio, que tú le darías respecto al deporte femenil en general y en un poco más específico el fútbol femenil, o sea, de consumo, de práctica, de difusión, etcétera? Yo creo que hay muchas maneras como de aportar a la causa desde casa y desde el trabajo. Siento que la primera y la más importante es que si tienen niñas en casa y quieren y ven que tienen ganas de jugar lo que sea, lo que se les antoje, se los permitan. Porque creo que como hablábamos de esta brecha histórica que impidió que muchas mujeres pudieran jugar de manera profesional, si nos saltamos al tema familiar, yo creo que el porcentaje es mucho más grande de las familias que no han permitido que sus hijas jueguen algún deporte o hagan alguna disciplina. Entonces creo que esto para mí es fundamental, o sea, cuando tienes el apoyo del padres de familia, es como, lo es todo, porque entonces ya no necesitas ni siquiera en tu casa fingir ser alguien que no eres. Creo que algo bien padre de León es que tenemos un montón de equipos profesionales a los que ir a ver. Entonces, la recomendación principal siempre va a ser vayan al estadio, acérquense a la experiencia de vivir un partido de fútbol femenil, que aparte son muy baratos. Sí. Yo sé que los horarios no son los mejores porque casi siempre son los lunes en la noche, pero bueno, hay que intentar encontrar esos horarios que luego se dan de los viernes o los lunes más temprano para poder asistir. Creo que muchas veces intentamos hacer así cosas espectaculares para abonar a una causa y realmente aquí lo único que se tiene que hacer es darle seguir a una de las jugadoras en redes sociales y checar, por ejemplo, cuándo van a hacer sus partidos, o sea, seguir su trayectoria, no sé, ver con qué marca cerró patrocinio y darle like, que eso le va a dar un engagement más grande con la audiencia. Y pues ir a ver partidos, ¿no? Y no te digo solo de fútbol, aquí en León también tenemos a las Abejas de León, que también están ahí en reciente ingreso, porque apenas también esa liga comenzó. Entonces, pues hay un buen de opciones, o sea, creo que ahorita que vimos
el desempeño de la delegación mexicana en Juegos Centroamericanos, como que te das cuenta del talento que tiene México y de que muchas veces hay deportes que ni siquiera son visibilizados. Porque yo te hablo desde mi expertise del fútbol, pero el fútbol es pues el deporte más popular de México. Pero sí. ¿Qué tal que nos vamos al softball? Sí. ¿O qué tal que nos vamos al taekwondo o al karate? O sea, son deportes que muchas veces ni siquiera como que sabemos que hay seleccionadas nacionales. Entonces, por esa parte como que darle visibilidad a todas las atletas para mí ha sido pues fundamental para poder conocer cada vez más historias y para poder ir cerrando justo esta brecha de información tan grande que existe. Tenemos mucho trabajo por hacer todos desde nuestras trincheras, sí. ¿Verdad, Tatiana? La verdad que sí, pero hoy en día con la tecnología es muy fácil poder acercarte a muchas personas. O sea, creo que algo bien mágico que ha permitido la Liga Femenil es que, pues no sé, si tú le escribes a Neymar tal vez nunca te va a contestar, pero sí. Si le escribes, yo que sé, a Rebeca Bernal de Rayadas te va a contestar. Sí. O sea, entonces esa comunicación como que se hace mucho más amena y se hace como más familiar. Entonces creo que este tema que ha permitido la Liga MX Femenil de visibilizar tantas causas, de visibilizar tantas historias y a tantas jugadoras, pues simplemente a mí, o sea, ha sido como, me ha cambiado la vida. Estoy de acuerdo. Recientemente estaba viendo que lanzaron la portada de FIFA del sí. videojuego y justamente tiene varias jugadoras de los últimos tiempos, sí. ¿no? Entonces me parece algo muy padre porque al final yo creo que es una situación que es inminente, o sea, al cabo de los años estaremos hablando de las grandes figuras del fútbol femenil en este caso y seguramente espero de diferentes deportes. Y seguramente estaremos hablando también de una Tatiana Briceño que abandera esta causa desde hace ya muchos años en el futuro seguro y que tendrá mucho éxito en ello. Tatiana, nada más para terminar y no dejar sin mención porque también merece un episodio cada una de las dos cosas que te voy a preguntar, pero platícanos un poquito, saltando de tema tal vez, pero cómo contribuye tu experiencia desde Global Shapers a tu manera o a tu visión del mundo. Y ahorita que nos platiques un poquito de qué haces como Talent Manager en The Marketing Jersey. Bueno, pues la verdad es que a mí el voluntariado ha sido algo que me ha cambiado la vida. O sea, como que me ha dado una perspectiva muy diferente de cómo yo veo las cosas desde tal vez un privilegio que tengo. Y desde siempre me ha encantado hacer voluntariado. Yo creo que si a las personas que están escuchando esto por algún momento les pasa hacer un voluntariado, háganlo. O sea, realmente nunca sabes, o sea, como que tú piensas que tú vas a dar tu tiempo y tu espacio y lo que sea, y muchas veces más bien las personas a las que vas a ayudar son las que terminan como que dándote cosas valiosas a ti, ¿no? Claro. Entonces Global Shapers para mí es eso. La verdad es que ha sido como que un espacio de voluntariado en donde he podido conectar con otros jóvenes de mi ciudad, sí. Para poder hacer proyectos que impacten a nuestra ciudad. Hoy en día trabajando con infancias, trabajamos pues justamente para dignificar estos espacios que muchas veces tienen las infancias que están en cuestiones de casas de asistencia social, sí. Albergues, orfanatos. Y la verdad es que para mí y creo que nosotros como Global Shapers, desde ahí es donde teníamos que empezar. O sea, desde las infancias, los niños y las niñas que muchas veces no tienen como que ni siquiera las oportunidades para poder hacer algo que no sea ir a la escuela en estas circunstancias complejas de que pues no tienen una familia que esté con ellos, ¿no? Entonces, Global Shapers pues ha sido eso. Hace poco tuve la oportunidad de ir a Ginebra para representar al Hub de León y fue algo increíble. La verdad es que creo que muchas veces como no ponemos en perspectiva las problemáticas que tenemos. Y, por ejemplo, yo allá me tocó compartir en un grupo con chavas de Pakistán y de Palestina. Uf. Y les volaba la cabeza que me decían, es que yo en mi país no me podría dedicar a lo que tú haces. O sea, desde ahí. Y yo decía, es que imagínate el privilegio tan grande que tengo de trabajar en algo que me apasiona. Claro. Y de que lo pueda hacer porque la ley en la que estoy en el país en el que estoy me lo permite. Uh-huh. Pero ellas no lo pueden hacer. Entonces, pues sí fue así como, no sé, te da una perspectiva cañona de otros países, de las problemáticas que viven. Hay shapers alrededor del mundo que están desafiando las constituciones de sus países, sí. de sus ciudades.
que están tratando de, no sé, volcar a gobiernos que están siendo como cuestiones anarquistas o demás. Sí. Y pues eso ha sido Global Shapers para mí. Yo creo que el voluntariado es algo clave en mi vida y es algo que me ha permitido también ser más empática con la sociedad en la que estoy. Entonces, pues es como mi granito de arena, ¿no? Sobre todo con León. Y pues en The Marketing Jersey es la agencia de representación en la que trabajo. Sí. Es prácticamente de las únicas agencias de representación exclusivas de fútbol femenil a nivel mundial. Son muy pocas y nosotros somos una de ellas. Sí. La verdad es que ahí también he conocido gente valiosísima. Estoy muy, muy contenta de trabajar ahí porque es como... ¿Te acuerdas que te dije que tenía mi tribu de mis socias de campeonas, sí, que era como mi tribu de lo que hace el fútbol femenil? Bueno, pues esa fue otra tribu que encontré como... Pero ahí, o sea, hay personas que en realidad sí le están metiendo como mucha lana a apostar por el desarrollo del fútbol femenil. Entonces, pues es padrísimo ver el fútbol femenil desde esta parte comercial y desde esta parte de fichajes, de que ya no se escatimen gastos. O sea, ya, digo, los fichajes del varonil ya son una locura, pero yo creo que los de la femenil van a ir creciendo cada vez más. O sea, realmente antes casi no había transferencias internacionales. Simplemente el año pasado hubo casi 1,500 transferencias internacionales de jugadoras que obviamente implican como un transfer fee, o sea, una cuota de traslado. Entonces, esto va creciendo cada vez más y pues ahí me encargo como de llevar todas las agendas de las jugadoras, que no les haga falta nada, que todo con sus contratos esté bien, con los viajes. Ahora que viene el mundial, pues también tenemos ahí varias jugadoras que van a estar comentándolo y demás, porque tristemente México no va a ir, que siempre que digo esto pues me pongo triste. Pero pues bueno, el mundial empieza el 20 de julio, termina el 20 de agosto. Va a ser en Australia y Nueva Zelanda. Entonces, pues bueno, los horarios van a ser un poco complicados para nosotros de ver en México, por el cambio de horario. Pero pues bueno, ahora sí que también está ahí la invitación abierta para que vayan siguiendo el mundial y las figuras que ahí va a haber. Padrísimo, Tatiana. Pues bueno, ha sido un episodio bien emocionante. Yo te quiero agradecer de antemano a nombre de pues toda la comunidad de escuchas y líderes que siguen este podcast. Antes de que se me olvide, me gustaría pedirte que nos compartas tus redes sociales por si alguien quisiera seguir la conversación por otro medio. Sí, claro, me pueden encontrar, estoy como @TatianaBri en todas mis redes, ahora sí que en Twitter y en Instagram, y pues si quieren también ver historias de mujeres en el deporte en @campeonasmx. Perfecto, estaremos al pendiente de ello, y si me permites, Tatiana, voy a enviar un saludo a las personas que llevan poco más de 3 años reproduciendo nuestros episodios en Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Nicaragua, evidentemente en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Bélgica, en Alemania y recientemente en Malasia y en China, seguramente algunos latinos que están por ahí haciendo cosas interesantes. Y bueno, no se olviden seguir también a Tatiana en sus redes sociales, seguir su trayectoria y pues bueno, suertudotes de haberte tenido por acá, Tatiana. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es muy valioso compartir estos espacios para amplificar las voces de las mujeres en el deporte. Estamos orgullosos de tu trabajo, Tatiana. Muchas gracias. Saludos, líderes. Hasta la próxima. Esta es una producción realizada en el Makerspace de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx